Análisis de las funciones para el cálculo. Una de las herramientas fundamentales en el cálculo precisamente es la función. La función que corresponde a una regla de correspondencia entre una variable independiente y una variable dependiente. Esa regla que permite que a través de ciertas operaciones yo pueda llegar de lo que es el conjunto de datos del dominio hasta el conjunto de datos del rango, conocido también como imagen. En este video vamos a explicar ese análisis, esas funciones, las tendencias de esas funciones, y vamos a complementarlo con un video posterior. Comencemos con la presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Análisis de las funciones para el cálculo. Bien, lo primero que debemos entender es qué es una función. Una función es una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. Esto es, una función f es f del conjunto A al conjunto B. A implica f de A, o sea, la función de A, donde A es la variable independiente en este caso. Donde A mayúscula es el conjunto que se conoce como dominio de la función f. Su primer conjunto o conjunto de partida. Y B mayúscula es el codominio o rango de la función f minúscula. Segundo conjunto de la llegada o conjunto de llegada. Esto es, el dominio a través de la función, que es una regla de correspondencia, vamos a llegar a B, que es el rango o imagen o el codominio, que es exactamente lo mismo. La tendencia de una función. ¿Qué significa esto de la tendencia de una función? La función puede tender a llegar a un punto o llegar a crecer o llegar a hacerse más chiquilla. Entonces esto nos lleva a que existen tendencias de que yo parto de un valor y llego a otro, que puede ser mayor, menor o igual o un punto específico. Entonces se dice que una función f de x tiende a un valor c cuando x tiende a tomar el valor a, por ejemplo, por la izquierda. Si a medida que x toma valores más próximos de a, sin llegar nunca a ser a, esto lo vamos a ver ahorita gráficamente, y tomando en cuenta que son inferiores de a, el valor de la función f de x se aproxima progresivamente a ese valor de c, siendo c un número real. Esto quiere decir que para que las funciones puedan ser consideradas, tenemos que estar hablando de dominios de números reales y de rangos de números reales. Entonces, si se cumple esta condición, se dice que la función converge, o sea, la función va llegando por la izquierda, en este caso, por la forma en que se está acercando, por la izquierda, al valor de c. Se dice que la función converge a c por la izquierda, o sea, por datos menores. Por la izquierda, en la izquierda tenemos los valores menores que corresponden a los valores negativos. Siempre están a la izquierda los valores negativos y a la derecha los positivos en la recta horizontal. Bueno, pues entonces, si nos vamos acercando desde la izquierda, quiere decir que estamos hablando de valores menores. Por otro lado,
si al momento que nos vamos acercando hacia C, la función se aleja, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hacia el positivo o hacia el negativo, o sea, se aleja hacia los infinitos, infinitos positivos o infinitos negativos, ¿sí? Y tiende, aquí dice tiene, y es tiende a infinito, son los detallitos que hay que cuidar. Si esta función tiende a infinito, entonces se dice que la función diverge. O sea, no converge, no va a un número, sino que diverge, se pierde, se va hacia los infinitos. Si nosotros nos vamos, si tratamos de entender esto matemáticamente, entonces tenemos que entender esa función llamada límite. Y nos dice que la tendencia de una función se expresa de la siguiente manera. Para toda x menor que a, viene de menos infinito hacia a, para toda x menor que a, es lo que dice aquí, implica dos cosas. Una, no existe una función de x. No existe. Si no existe, pues no puedo hacer nada. Se acabó hasta ahí. La otra, existe una función de x tal que existen dos cosas. Una, que existe un límite cuando x tiende a menos a, obviamente, tiende a a por la izquierda, o sea, esto se acerca de números negativos, de números menores hacia a de f de x. La otra es que no existe un límite cuando x se acerca por la izquierda a a. Eso quiere decir que diverge. No existe un límite de f de x. Entonces, si no existe el límite, se dice que la función está oscilando. Se pierde. No me puedo acercar a nada. Se pierde la función. Pero si sí existe este límite, esto quiere decir no existe, esto quiere decir sí existe. Si sí existe este límite, entonces podemos entender que si el límite de x cuando se acerca por la izquierda, esto significa el a la menos, es que se acerca por la izquierda, de f de x, si es igual a c, esto quiere decir que la función converge a c. Se va a un punto, a un número específico. La función converge. Pero si el límite me dice que cuando me voy acercando a A por el lado izquierdo, la función no se acerca a C, sino que se va a infinito, ya sea infinito positivo o infinito negativo, a cualquiera de los dos, entonces se dice que esta función está divergiendo, se diverge. Esta función es divergente. Entonces tenemos dos tipos de funciones. Bueno, tres. Convergente, divergente y oscilante. ¿Sí? Convergente y divergente cuando existe el límite, pero convergente cuando el límite tiende a un número, o sea, c. Y divergente cuando tiende a infinito. Oscilante cuando no existe límite. Si no existe límite, no sabe para dónde irse. Entonces se dice que la función está oscilando. Este es cuando me acerco por la izquierda. O sea, vengo de números negativos a números positivos. Entonces, esa es la tendencia de la función. Con valores, para todos los valores x menores que a. Por otro lado, si analizo la tendencia y me dice... Se dice que una función f de x tiende a un valor c. O sea, si tiende a un valor c. Cuando x tiende a tomar el valor al valor a por la derecha, si la medida que x toma, a medida que x toma valores más próximos a, sin llegar nunca a ser a, y superiores de a, obviamente por la derecha, que son valores positivos, el valor de f de x se aproxima progresivamente a c. Entonces se dice que la función converge a c. Siendo c un número real, entonces aquí, como les dije, se dice que la función
converge por la derecha en C, en el número C. O que la función es convergente por la derecha. Significa exactamente lo mismo. Por otro lado, si la función se aleja de C, entonces tiende a infinito y entonces se dice que la función diverge. Si la función no tiende a un punto, sino que tiende a infinito, la función es divergente. Analizando matemáticamente lo que acabo de expresar, me dice, para toda x mayor que a, o sea, valores positivos que se van acercando a, si no existe la función no existe y entonces no hay nada que analizar, ya que no es función. Pero si sí existe una función, y esa función de x existe como límite cuando x tiende a por la derecha, esto significa a positivo, es que x tiende a por la derecha, de f de x, entonces vamos a tener estas dos opciones. Por otro lado, si no existe un límite, si no me puedo acercar a un límite, ¿sí?, de x cuando x tiende a por la derecha, de f de x, esto implica que esta función es oscilante. Pues por más que le haga, nunca voy a llegar a un límite porque va a ser oscilante. Va a estar oscilando. Entonces va a continuar y a continuar. Por otro lado, si el límite de x cuando tiende a por la derecha, de f de x, tiende a c, entonces se dice que la función converge. La función es convergente. Si por otro lado tengo el límite de x cuando tiende a por la derecha, de f de x, pero este límite, en lugar de acercarse a c, se aleja de c y se va ya sea a más infinito o a menos infinito, esto significa que esta función es divergente. Entonces vamos a tener también por la derecha funciones convergentes, divergentes y oscilantes. Entonces podemos tener los valores de funciones que cuando me acerco por la izquierda pueden ser convergentes, divergentes, oscilantes, y cuando me acerco por la derecha también pueden ser convergentes, divergentes y oscilantes. Y cuando tengo valores menores que se acercan a A, o cuando tengo valores mayores que se acercan a A, entonces al acercarse, ¿sí?, pueden ser convergentes, divergentes o oscilantes. Convergente cuando tiende a un punto C, a un valor C, divergente cuando tiende a infinito y oscilante cuando no existe límite. Esa es parte de la teoría de esas tendencias. Por otro lado, si seguimos analizando las tendencias de una función y decimos f de a es una función con respecto a la variable a, denota la regla o algoritmo para obtener la imagen de cierto objeto arbitrario a, es un valor es un objeto, un elemento del conjunto llamado dominio A mayúscula, y la imagen es el único objeto del elemento de B que le corresponde, o sea, un solo elemento que le corresponde a ese elemento arbitrario A minúsculo. Por el comportamiento de la función podemos tener funciones crecientes o funciones decrecientes. Y me dice, una función es estrictamente creciente si en un intervalo AB, si para toda x1 y x2, donde A, límite inferior, es menor o igual que x1 y x1 es estrictamente menor que x2 y x2 es menor o igual que b. Esto es, aquí en medio están las x, pero tanto x1 como x2
x1 es estrictamente menor que x2. Y por eso se dice que es estrictamente creciente. Porque cada valor que yo tome de aquí para acá va a ser mayor, 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 forzosamente. No puede ser igual nunca. Entonces esto es estrictamente creciente. Si por otro lado se dice que una función es creciente, o sea, ya no es estrictamente creciente, solamente se dice que es creciente, si en el intervalo AB, si para toda x1 y x2, donde A es menor o igual que x1, por eso es el intervalo cerrado, menor o igual, pero me dice que x1 puede ser menor o igual que x2, entonces va a haber puntos en donde x1 y x2 sean iguales, y va a haber puntos en donde x1 sea menor que x2, y además x2 es menor que b, es menor que el intervalo mayor, menor o igual que b. Esto implica, ojo, aquí hay un error que acabo de notar, pero ahorita lo corregimos. Esto implica que f de x1 es menor o igual que f de x2. Mientras que acá, f de x1 siempre va a ser menor que f de x2. Entonces aquí es estrictamente creciente y aquí solamente se dice que es creciente. Por otro lado, una función es estrictamente decreciente si en un intervalo AB, obviamente con los límites cerrados, o sea que sí puede tomar el valor de A, sí puede tomar el valor de B, me dice que es estrictamente decreciente si para toda x1 y x2, donde A es mayor o igual que x1 y x1 es mayor que x2, esto quiere decir que se va haciendo más chiquita la valor, y x2 es mayor o igual que b. Esto implica entonces que f de x1 siempre será mayor que f de x2. Esto es una función estrictamente decreciente. Por otro lado, si una función es decreciente solamente, no estrictamente decreciente, sino solamente decreciente, si en un intervalo AB, si para toda x1 y x2, donde A sea mayor o igual que x1 y x1 sea mayor o igual que x2, o sea, en algunos casos va a ser lo mismo x1 igual a x2, pero en otros casos va a ser x1 mayor o igual que x2, y además x2 es mayor o igual que b. Esto implica que f de x1 va a ser mayor o igual que f de x2. Y por tener esta diferencia que es mayor o igual, significa que no siempre va a ser mayor y por tanto solamente se dice que es decreciente. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Porque la primera es mayor que la segunda, entonces eso quiere decir que va decreciendo la función. Si fuera estrictamente mayor, como este caso, entonces sería estrictamente decreciente. La tendencia en una función también nos habla de lo siguiente. Una función es creciente en un punto específico, y esto es creciente en un punto A, si existe un intervalo abierto del tipo A menos E, epsilon, hasta A más E, epsilon,
con E epsilon, de hecho, mayor que 0. Si esto se cumple, esto quiere decir que f de x es menor o igual que f de a si x pertenece al intervalo a menos epsilon, acercándose por la izquierda a A. Entonces esto es precisamente f de a siempre va a ser mayor que x, donde x está entre este y este. Ahora, f de x es mayor o igual que f de a. Siempre f de x será mayor o igual que f de a si x pertenece a este intervalo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que x está en este intervalo, por tanto será cuando mucho igual a, pero normalmente no va a llegar a A, pero va a estar acá. Y aquí tenemos a más algo. Esto es superior que este. Por eso f de x tendrá que ser superior que f de a. Esto es para una función creciente. Ahora, si nos vamos para una función decreciente, resulta que una función decreciente, y aquí acabo de ver error otra vez. Ahí está. Una función es decreciente en el punto A si existe un intervalo abierto del tipo A menos epsilon hasta A más epsilon con un epsilon mayor que 0, pero cumpliendo lo siguiente. F de x es mayor o igual que f de a si x pertenece a este intervalo. Esto quiere decir que por cada valor que yo tome que se vaya acercando hacia A, el valor siempre va a ser menor. Entonces esto va a ser decreciente. Ahora, si yo tomo el otro que es f de x, me dice que f de x tiene que ser menor o igual que f de a si yo estoy por acá arriba, o sea, por arriba de a. Entonces f de x tendrá que estar por debajo si la función es decreciente. Otro factor, otro punto importante que vale la pena conocer con respecto a las funciones es la función continua. Podemos decir que una función es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Si se puede dibujar sin despegar el lápiz la representación gráfica de la función en el rango AB, entonces la función es continua en el rango AB. Forzosamente. Hablando ya entonces en este sentido, tenemos que tratar de entender lo que es el límite de una función. Y para el límite de una función podemos decir que una función es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos de ese intervalo. Se puede dibujar, decíamos, sin separar el lápiz del papel, la representación gráfica de la función en el rango AB, entonces la función es continua en ese rango. Vamos a analizar esta definición de límite de una función. Y nos dice, sea f una función de variable real y sea epsilon y delta cantidades positivas muy pequeñas, muy pequeñas variaciones de un valor. Suponga que f se aproxima a L cuando x se aproxima a x0, denotado por el límite de x cuando x tiende a x0 y f de x, o sea el límite de f de x es igual a L.
Significa que para toda aproximación, para toda proximidad epsilon, que se desee estar con f en torno a L, deberá poderse definir un intervalo en torno a x0 en el cual se toma x sin que necesariamente x sea igual a x0. Se va a acercar mucho a x0, pero va a ser diferente. Y esto nos va a garantizar precisamente ese acercamiento. Es decir, si el límite de x cuando tiende a x0 de f de x igual a L, ¿sí?, es, vamos, el conjunto, me dice para todas las epsilon mayores que 0, existe un delta mayor que 0, tal que 0 es menor que x menos x2, perdón, x menos x0. Este es el valor absoluto. Es una magnitud. Si esta magnitud es menor que delta, el valor de cambio, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Y esto es que se acerca cada vez más al punto, sin que necesariamente tenga que ser el punto. Y a eso se le llama límite. Va acercándose a un punto específico. Teniendo esto en cuenta, podemos decir entonces que una función continua, una función f de x es continua en x igual a si se cumplen tres condiciones. 1. El límite cuando x tiende a de la función existe. Para que el límite exista debe ocurrir que el límite de f de x tienda a A, el límite de f de x tienda a A por la izquierda, o el límite de f de x tienda a A por la derecha. Esto es, el límite converge al valor de A. Eso es lo que tiene que cumplirse como primer factor. 2. F de x está definida en A. F de A está definida y existe. Si existe la función en el punto A. Porque si no existiera tampoco la función en el punto A, pues tampoco tendría límite ni se podría aproximar a ese punto. Y 3. El límite de f de x cuando x tiende a A sea igual a f de A. De cajón. No podemos, o sea, el límite tiene que acercarse a A. Así podemos encontrar ahora que esto nos dice de la función continua que cumple esas tres. Pero ahora vamos a ver que existen funciones que no son continuas. Se conocen como funciones discontinuas. La función cuando es continua ya sabemos que tiene que cumplir estas condiciones con respecto al límite. Mientras que la función cuando es discontinua va a haber dos tipos de discontinuidad. Lo que se conoce como discontinuidad evitable y lo que se conoce como discontinuidad esencial. Y vamos a analizar ahorita algunos aspectos, pero esta clasificación general de funciones la vamos a analizar en otro video. La función discontinua puede ser lo que se conoce como de salto finito. Aquí tenemos una representación gráfica de ese salto finito. ¿Qué significa que sea finito? Que lo puedo ubicar en los alrededores del punto donde se generó el salto. Esto es, existen dos tipos de discontinuidad aparente, evitable y real no evitable. La discontinuidad no evitable, pues una de ellas es esta. Y esto me dice, el límite de f de x cuando tiende de x a menos a, a por la izquierda,
Esto quiere decir que por la izquierda me voy acercando y hay que ver si existe o no. Luego la otra es x igual a x se acerca a pero por la derecha. Esto es esta parte de aquí. Entonces aquí tengo x acercándose a por la izquierda, signo menos, y x acercándose a por la derecha, el signo más. Este tipo de discontinuidad ocurre cuando no existe el límite de f de x, cuando x tiende a A. O sea, si yo intento jalar este límite o calcular este límite y resulta que aquí no existe ese límite, justo en este punto, es porque no es continua la función, es discontinua, no existe entonces ese límite. Es decir, aunque existan los límites laterales, en donde se van acercando por menos, a más, aunque esos existan, ojo, estos no coinciden. Y si no coinciden, quiere decir que son discontinuos. Hay una discontinuidad. Aquí empieza, llega hasta aquí, pero luego se brinca una parte, llega a otro punto en la imagen. Los límites no coinciden. Sí me puedo acercar al límite por acá, sí me puedo acercar al límite para acá, pero va a llegar un punto en el que no van a ser coincidentes los números, porque brinca de aquí a acá para continuar. Entonces no es continua esta función, es discontinua. Por otro lado, la función discontinua de salto infinito es también una discontinuidad no evitable, forzosa, y se da cuando yo me acerco por la izquierda y se va a menos infinito, por ejemplo, o cuando me acerco por la derecha y se va a más infinito. Entonces es una función discontinua. Nunca va a encontrar coincidencia en ese punto. Por otro lado, si analizamos la otra gráfica que presentamos aquí, los dos límites laterales en x igual a A son infinitos, vamos a decir. Es este caso. Pero si me voy a esta, resulta que uno de los dos límites es x igual a A. Aquí sí hay un límite. Pero el otro es infinito. O sea, si yo me acerco por la izquierda, sí tengo un límite. Pero si yo me acerco por la derecha, me voy infinito. Por eso esta forma, ¿sí?, se conoce como discontinuidad no evitable de salto infinito, porque en realidad salta hasta el infinito. Y lo mismo acá, salta hasta el menos infinito y salta hasta el más infinito. Entonces por eso se conoce como discontinuidad de salto infinito. Para cerrar esta idea, la discontinuidad puede ser también esencial o no con las mismas gráficas y ecuaciones. Esto lo vamos a ver más a detalle en el siguiente video, en donde el límite de f de x es igual a A cuando me acerco por la izquierda, ¿sí?, es igual a A cuando me acerco por la izquierda, pero el límite de f de x no existe cuando me acerco por la derecha, porque se va a infinito. Entonces los dos límites laterales en XA son infinitos en este caso, o uno es finito, el que tiende a A, pero el otro es infinito. En ambos casos son discontinuidad esencial y además son discontinuidad de salto finito. Hasta aquí esta presentación.
Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.